Buenos días a todos. Me permito dar la bienvenida a nuestra sesión general. ¿Sí? A continuación, permito al ponente, el doctor Edgar Mauricio Ramírez Alfaro, quien se va a presentar con la ponencia ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Sí? Bueno, él es médico general, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, médico especialista en medicina integrada por la Universidad de Baja California. Hizo la alta especialidad en medicina del dolor y paliativa por la UNAM y actualmente cursa el máster en cuidados paliativos en la Universidad de Barcelona, España. Es adscrito a nuestro hospital en el área de cuidados paliativos y a continuación recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias, buenos días. Justamente corresponde a la sesión general de esta semana el servicio de cuidados paliativos de este hospital. Yo soy el doctor Edgar Ramírez y la intención de esta charla es presentarles a ustedes qué son los cuidados paliativos, para qué son, de dónde surgen y justamente los pacientes a los que van dirigidos. Primero es importante hablar un poco de epidemiología para poder entender y justificar de dónde surgen los cuidados paliativos. Tenemos aquí 3 gráficas de pastel, donde cada una de ellas nos habla de las 2 principales causas de mortalidad en la República Mexicana. Primero, enfermedades crónicas no transmisibles, todo lo que son degenerativas, y las enfermedades infectocontagiosas. Si nos damos cuenta, estamos en el año de 1975, año 2000, año 2025. En el año de 1975, del 100% de las causas en la República Mexicana, el 46% era secundaria o atribuible a cualquier enfermedad crónico-degenerativa. El 54% era secundaria a enfermedades infectocontagiosas. Aquí podemos ver que para el año 2000, con el advenimiento de nuevas terapias de antibióticos, tratamientos para enfermedades infectocontagiosas, la mortalidad se reduce de forma significativa a un 18% y incrementa también la causa de mortalidad secundaria a enfermedades crónico-degenerativas a un 82%. Estimaciones de la Dirección General de Análisis y Progresión nos dice que para el año 2025, del 100% de las causas de mortalidad en la República Mexicana, el 90% será secundaria a enfermedades crónico-degenerativas y las complicaciones de estas enfermedades, y solamente un 10% por enfermedades infectocontagiosas. Si nos damos cuenta entonces, la esperanza de vida ha incrementado. Para el año de 1950 la población en general vivía casi 50 años de edad. Para el año 2019 la población, los hombres, viven 76 años en promedio y las mujeres 79 años en promedio. Si nos damos cuenta, prácticamente la esperanza de vida se ha duplicado y ahora vivimos casi el doble. Entonces, esto también nos hace saber que existen enfermedades crónico-degenerativas y obviamente complicaciones de ellas. Podemos entender también la pirámide poblacional que ya conocemos, según el Consejo Nacional de Población, CONAPO. Podemos ver la pirámide poblacional perfectamente bien formada en el año 2000, una base amplia, un vértice superior estrecho. Podemos ver los grupos etarios, pacientes geriátricos a partir de 61 años hacia arriba, y podemos darnos cuenta que los grupos etarios que más predominan es justamente en esta área, ¿no? De los 11 a los 30 años de edad. Estimaciones para el 2050 nos dice que esta pirámide poblacional se va a invertir, prácticamente esta forma triangular se va a perder y ahora será una forma rectangular, que nos va a dar obviamente estabilidad en todos los rangos de edad. Y justamente en grupos de edad, por ejemplo, pacientes geriátricos, donde antes no había un porcentaje importante, se hacen presentes y esta pirámide toma una forma rectangular. Entonces, en resumen, con estas 2 diapositivas que les acabo de presentar, podemos darnos cuenta que hay un aumento en la esperanza de vida, vivimos más, hay envejecimiento poblacional, lo podemos ver, las familias ahora son muy cortas, muy pequeñas y hay población geriátrica que está incrementándose. Esto nos da como resultado un aumento en las enfermedades crónicas y por supuesto las complicaciones de ellas, lo que genera un aumento en la demanda en la atención, y esto lo podemos ver también en los servicios de urgencias,
de todos los hospitales que están colapsados por la atención de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y las complicaciones de ellas. Entonces, hay necesidades de instaurar nuevas estrategias para contener toda esta cosa o esta situación epidemiológica que está creciendo. Un poquito de datos. Anualmente 40 millones de personas que necesitan una atención paliativa. Vive el 78% de esta población en países en vías de desarrollo como es el nuestro. Y anualmente del 100% de la población que debería de recibir alguna atención paliativa, del 100% de los pacientes, solamente un 14% reciben atención paliativa. De tal manera que un 86% fallece con dolor, con sufrimiento, con dificultad respiratoria. Y una reglamentación absurda y estricta que también tenemos en la República Mexicana para el acceso de tratamientos esenciales en cuidados paliativos como son los opioides, hace que sea más limitante el acceso a estos medicamentos. No solamente a nivel institucional, sino también en la parte privada, el acceso a ellos es muy complicado. Y hay pacientes que fallecen justo porque no está el medicamento necesario. En el año 2014, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud establece estrategias para la implementación de forma global de los cuidados paliativos en todo el mundo, con los países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, a través de 4 áreas que ellos consideran que son las más críticas. La primera de ellas, políticas del sistema de salud o de los servicios de salud, donde se integre la estructura y la financiación en todos los niveles de atención para poder brindar atenciones integrales de cuidados paliativos en todos los niveles. 2. Fortalecimiento y ampliación, esto es, contratación de personal médico, contratación de personal que tenga capacidades o que tenga competencias para la atención paliativa. Ampliación de las áreas también, las áreas físicas, áreas que marca cómo tendría que ser una atención paliativa, áreas ambulatorias, áreas de infusión, que sería lo mínimo necesario en un servicio de cuidados paliativos. Y también generar políticas públicas para que haya un mayor acceso a los opioides, a medicamentos esenciales como les acabo de comentar, la morfina entre ellos. Políticas de investigación y evaluación, y esto tiene mucho que ver con países, por ejemplo en Latinoamérica, que llevan la delantera en el área de cuidados paliativos, en implementaciones efectivas en cuidados paliativos, y que nosotros tendríamos que compararnos a ellos respecto a lo que están haciendo para podernos medir y de alguna forma copiar estrategias de implementación para poderlas poner, por ejemplo, en México. Y hablando del paquete esencial que ellos establecen para la implementación de los cuidados paliativos en cualquier país, ellos hablan de tres partes o 3 paquetes. El primero es el área de medicinas, el segundo equipo médico y el tercero recursos humanos. Aquí no se ve, pero quise marcar morfina de todos los medicamentos que hay. Hablando de los opioides, solamente morfina se establece como obligatorio. No necesitamos tramadol, oxicodona, tapentadol, metadona, ninguno de ellos. Solamente con tener morfina es suficiente. Es decir, es un medicamento barato que vale menos de 200 pesos, 185 pesos. Pero el tema es el acceso a este medicamento. Entonces, la OMS dice, es sencillo, solamente ponme morfina en tu tratamiento de opioides, agrega todo lo demás, coadyuvantes, antidepresivos, antineuríticos, todo lo que vemos aquí, pero ponme morfina. Hablando del equipo médico, pues colchón de presión alterna, catéteres urinarios, todo lo que sabemos que se usa para la implementación de una atención ambulatoria. Y dentro de los recursos médicos, médicos generales y especialistas, enfermeras, trabajadoras sociales, psiquiatras, todo lo que tiene que ver con el equipo multidisciplinario que forman los cuidados paliativos. Y aquí en la República Mexicana, ¿qué pasa? Sabemos que la normativa que tenemos, la máxima normativa hablando de acciones en salud, es la Ley General de Salud. Y tenemos en la Ley General de Salud, en el artículo 166 bis 13, de forma tácita, habla de las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Y hay 3 puntos importantes que copié prácticamente igual. En el punto 1 dice que ofrecerán el servicio para la atención debida a los enfermos en situación terminal. Situación terminal entendamos al paciente que tiene una esperanza de vida, un pronóstico de vida no mayor a 6 meses. Proporcionarán los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad desde el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal
hasta el último momento. Es decir, desde el diagnóstico que se hace el padecimiento tendrían que entrar los cuidados paliativos. Fomentarán la creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos en situación terminal, de tal manera que si lo dice la Ley General de Salud, se vuelve obligatorio. Y entonces son un derecho para los pacientes que requieren atención paliativa y es una obligación para las instituciones de salud establecer servicios paliativos. Y bueno, ya ahora sí, vamos a entrar al tema que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos tienen su origen etimológico en la palabra paliar o paliativo, que significa pallium. Y pallium significa un manto, una cubierta, y esto hace alusión al acompañamiento que se hace a los pacientes en situación paliativa. Lo que es esta protección que se le da, la parte integral que le damos, como protección total. Y según la Organización Mundial de la Salud, también dice que la medicina paliativa, los cuidados paliativos, son un planteamiento que mejoran la calidad de vida de los pacientes, y los pacientes hablamos de pacientes adultos y pacientes pediátricos, porque también es una población que de alguna forma está olvidada, pero el paciente pediátrico también sufre y también tiene dolor. Pero no solamente al paciente, sino también a los allegados, a la red de apoyo, a la familia. Nosotros trabajamos mucho de la mano con el paciente, pero también con la red de apoyo. Se hace un equipo y entonces a veces trabajamos de forma más activa con la red de apoyo, con los allegados, que con el propio paciente, cuando afrontan enfermedades inherentes a enfermedades potencialmente mortales, que también no tiene que ser que sean forzosamente mortales, pero pueden ser inherentes y el paciente puede fallecer. ¿Y a quién se dirige la atención paliativa o los cuidados paliativos? También tenemos a veces la idea errónea que los cuidados paliativos solamente se deben de otorgar a pacientes oncológicos, pacientes con padecimientos de cáncer, pero no es así. Tenemos, por ejemplo, otras enfermedades, hablando de la insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia hepática, insuficiencia renal crónica, demencia, enfermedad vascular cerebral y VIH-Sida. Hablando, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca crónica, es el 38.4% del 100% de la atención que demanda, de la atención paliativa que se demanda. Y, por ejemplo, el paciente oncológico solamente es el 34%. Entonces, si nos damos cuenta, debería de haber un servicio de cuidados paliativos en cada una de las especialidades. Por ejemplo, en cardiología tendría que tener su propio servicio de cuidados paliativos para los pacientes de esa área. Y de esa forma, lo que les dije desde un inicio, contener los servicios de urgencias para que se den atenciones de síntomas en cada uno de los servicios. Sería como el mundo ideal, pero no es así. Y por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un 10%, insuficiencia hepática es un 5%, y así nos vamos con enfermedad renal crónica, y son padecimientos que no son oncológicos, pero también demandan atención paliativa. Aquí tengo 3 perfiles clínicos de 3 diferentes pacientes, los voy a explicar brevemente. Tenemos el deterioro rápido de la función. Este es el perfil clínico del paciente oncológico clásico. En línea de tiempo horizontal, línea vertical, la funcionalidad del paciente, y aquí tenemos al paciente. Aquí se le hace el diagnóstico, tenemos una funcionalidad aparentemente buena, pero de repente comienza en picada la falta de la funcionalidad, que viene con la actividad tumoral, seguramente, viene en picada la funcionalidad hasta que llega la muerte. Ese es el perfil clínico clásico del paciente oncológico. Tenemos el deterioro gradual de la salud, que son, por ejemplo, pacientes que tienen complicaciones de eventos vasculares cerebrales, demencias, y que estos pacientes, por ejemplo, igual vemos línea de tiempo, funcionalidad, y nos damos cuenta que su funcionalidad ya de entrada es muy baja, pero podemos ver que es progresiva y es paulatina hasta que llega a la muerte. Ese es el clásico paciente que tiene secuelas de BC, que puede vivir 20 años con complicaciones en el domicilio, pero que su funcionalidad es baja y que paulatinamente va disminuyendo hasta que llega a la muerte. Tenemos el paciente con evolución errática del deterioro, por ejemplo, pacientes con enfermedad cardíaca, enfermedad renal, que son estos pacientes que en línea de tiempo, funcionalidad, tenemos aquí la funcionalidad inicial y tenemos que va también disminuyendo de forma paulatina o progresiva. Pero aquí podemos ver estos picos que son como estos pequeños valles invertidos que se hacen, que generalmente corresponden con hospitalizaciones de los pacientes. Pues, por ejemplo, aquí un paciente cardíaco, hospitalización, funcionalidad disminuye, hospitalización, y así nos vamos, y va disminuyendo de forma gradual hasta llegar a la muerte.
Entonces, la medicina paliativa o los cuidados paliativos deberán ser proporcionados no solamente a los pacientes oncológicos. Son todos los pacientes que tengan este tipo de perfil clínico los que pueden ser susceptibles de una atención paliativa. Y ahora la pregunta es también cuándo referir a estos pacientes, porque a veces nos llegan pacientes al servicio que están en fase agónica, que están en un deterioro importante y que realmente ya no podemos hacer mucho hablando de estrategias de implementación en cuidados paliativos con el paciente o con la familia. Aquí tenemos, por ejemplo, en línea de tiempo nuevamente, funcionalidad, jale el perfil clínico del paciente oncológico. Aquí, por ejemplo, vemos el diagnóstico de cáncer. Hablando del diagnóstico de cáncer, se tiene que hacer la referencia para iniciar nosotros en una fase paliativa, es decir, generar estrategias de implementación con la familia, con el paciente, sensibilización. Por ejemplo, a lo mejor se me ocurre un paciente que llega con depresión mayor, a lo mejor aquí es el momento justo para empezar con antidepresivos, sabiendo que la estabilidad del medicamento tarda semanas. Entonces, a lo mejor aquí valdría la pena que este paciente llegue de pronto con nosotros para poder hacer estrategias de implementación que sean eficaces o efectivas, para que cuando llegue el momento de la fase sintomática, el paciente ya tenga tratamiento, esté con estabilidad de los, por ejemplo, gabapentinoides, tratamientos con opioides, por ejemplo, antidepresivos. Y en la fase terminal ya tengamos un trabajo armado tanto con el paciente como con la familia para tener sensibilización, y cuando llegue la fase agónica del paciente, que ya se habla justo de la muerte desde el momento de la referencia del paciente, tengamos calidad de muerte y el paciente pueda morir sin sufrimiento, sin dolor, sin dificultad respiratoria, hasta llegar justamente a la muerte. Entonces, el momento de referir a los pacientes debe basarse en las necesidades del paciente, no en el pronóstico. Les platico brevemente algún caso de una paciente que llegó donde me decía: es que yo tenía 2 años que le estaba diciendo a mi oncólogo que me mandara con usted y me decía que todavía no era el momento, pero ahorita ya que tengo mucho dolor ya me manda con usted, pero es que yo desde antes sentía mucha tristeza, tenía mucho cansancio, estreñimiento, no podía dormir, pero mi oncólogo me decía que todavía no era el momento para llegar a ustedes. Entonces son 2 años que se pierden, por ejemplo, con esta paciente si se hiciera una referencia oportuna. Y el abordaje que hacemos en el área de cuidados paliativos es un abordaje integral, es un abordaje holístico, donde no solamente nos enfocamos en la esfera física, que es la que conocemos siempre, atención a síntomas, sino aquí nos enfocamos mucho a la parte de la esfera psicológica. En el servicio tenemos 2 psicooncólogas que son el brazo derecho del servicio, porque ellas inciden de forma importante en la parte emocional del paciente y de la red de apoyo. En la parte espiritual también incidimos, en la parte de la consulta se llega a temas religiosos, pero también es importante hablar de la parte espiritual del paciente, la esfera social, el paciente cómo se ve en su familia, el rol que tiene, el rol que tenía antes de tener el diagnóstico de cáncer, nuevas estrategias, adaptación, es lo que hacemos en estos pacientes. Entonces, la atención paliativa es un abordaje holístico donde buscamos diferentes estrategias. Por ejemplo, hay pacientes que tenemos que padecen o que están en control del dolor como síntoma paliar, pero tienen temas emocionales importantes. Y así le demos dosis altas de opioides coadyuvantes, el paciente seguirá con dolor si no se atiende la parte emocional. Y para eso es importante el área de psicología, porque las psicólogas atienden esta área, nos ayudan de forma importante. A veces ellas hacemos como team back respecto a los pacientes, nos enteramos de cosas que a veces a nosotros en la consulta no nos dicen, que a ellas sí les dicen, y entonces como equipo establecemos estrategias para que al paciente le vaya bien. ¿Y cuáles son los síntomas que paliamos? Porque en medicina paliativa, en cuidados paliativos, se llama paliar cuando vamos a atender un síntoma. Vamos a paliar el dolor, vamos a paliar las náuseas, vamos a paliar el cansancio. Entonces los síntomas que paliamos nosotros durante las consultas o todos los días en la consulta externa, en primer lugar pues es el dolor, pero también está el cansancio, la somnolencia, el apetito, las náuseas, el bienestar, la depresión, la ansiedad, el insomnio, el estreñimiento, la diarrea y la disnea. Estos son los síntomas que vemos todos los días respecto al Edmonton System Assessment, que es el que utilizamos nosotros para ver de forma como global el paciente y los síntomas que pudiera tener secundarios a los tratamientos oncológicos, quimio, radioterapia o bien por la propia evolución de la enfermedad.
Y los cuidados paliativos los hacemos siempre con 4 como columnas importantes. La primera pues es el control de síntomas, que es a lo que llega el paciente con nosotros. La segunda, la calidad de vida y la calidad de muerte, lo que les platicaba en la parte de la referencia, trabajar con el paciente y trabajar con la familia, hablar del tema de la muerte desde el momento que llegan con nosotros, haciéndoles saber que la muerte forma parte de la vida y que es una etapa más de la vida. Entonces es importante desde el principio tocar temas de muerte con los pacientes, temas de muerte con la familia, para hacer sensibilización y que sea un tema recurrente en las consultas y que no sea un tema tabú o que no podamos hablar, porque sucederá. Acompañamiento al paciente y a la familia, buscamos siempre con la parte de psico-oncología, con la parte de las actividades que hacen ellas también, acompañar al paciente y que se vea como una atención integral y completa hacia ellos. El trabajo en equipo es bien importante, lo que les platicaba, trabajamos mucho nosotros con la red de apoyo, con la red familiar, y las metas se modifican siempre. Por ejemplo, a lo mejor llega un paciente de inicio referido y a lo mejor mi intención inicial es hacer que suba de peso la parte nutrimental, pero después a lo mejor con la evolución de la tumoración, ahora lo que será más importante será el dolor. Entonces mis metas van cambiando. A lo mejor la alimentación ya no será lo importante, sino será el control de síntomas, paliar en este caso el dolor. Y siempre lo hacemos, la atención paliativa que llevamos a cabo en el servicio siempre se hace a través de los 4 principios bioéticos que ya conocemos todos de la medicina, que es la justicia, la autonomía, la no maleficencia y la beneficencia. Justicia, que todos los pacientes reciban medicamentos independientemente de las condiciones, independientemente de la edad. Autonomía, que el paciente sea el que tome las decisiones respecto a su tratamiento. Siempre nosotros en el servicio de cuidados paliativos hacemos que el paciente se sienta autónomo todavía, que tome las decisiones respecto a su tratamiento, porque cuando el paciente pierde esta autonomía es cuando el paciente emocionalmente se derrumba o se deteriora más. Entonces es importante hacerle saber que él tiene autonomía, él tiene toma de decisión respecto a sus tratamientos. Y siempre, aunque sea un doble efecto, tratar de no generar daños en los pacientes y siempre buscar el beneficio del paciente. Este es nuestro equipo del Hospital Adolfo López Mateos, la doctora Elizabeth Gachus, que es la encargada del servicio, yo, el doctor Ramírez, la psicóloga Maribel y la psicóloga Caro, las 2 psicólogas. Tenemos también a una tanatóloga voluntaria que nos ayuda, Laurita. Entonces es un servicio pequeño, pero realmente es un servicio en donde buscamos como equipo poder dar un buen servicio al paciente y que el paciente y la familia se vaya tranquilo, se sienta acompañado con este manto que les platicaba también a ustedes. Y dentro de las actividades que hace, por ejemplo, el área de psicología, que se me hace importante remarcar con ustedes, son muchas actividades. Aquí lamentablemente no se ve bien la presentación, pero por ejemplo el área de psico-oncología tiene acuerdos con asociaciones civiles, por ejemplo TOCA, por ejemplo JUST, que lo que hacen es entrega de prótesis mamarias, que son muy importantes para las pacientes, porque no solamente es la parte estética, sino es el peso, porque estas prótesis incluso llevan un peso específico para que la paciente contrarreste la falta de peso que está teniendo. No solamente es que se vea bonita, porque obviamente la paciente que le hacen una mastectomía pierde una mama, el peso disminuye en esta área y comienza con dolores en la espalda. Entonces lo que hacen estas prótesis es que se pesan para que tengan igualdad en el peso y entonces la paciente tenga como este equilibrio. También se hacen talleres para la elaboración de pelucas, se reciben trenzas, pero prácticamente se tendrían que utilizar un montón de trenzas, me parece que son más de 10 trenzas para hacer una sola peluca. Entonces también los talleres, también el cambio de imagen, enseñarlas a maquillar, es decir, que la paciente o el paciente se sienta acompañado y que se pueda encontrar con otras iguales a ella para que puedan compartir también experiencias. Por ejemplo, tenemos cambio de imagen, que también son clases de maquillaje, lo que se hacen con estas pacientes. Por ejemplo, les ayuda bastante al tema de la estima, de la autoestima, una peluca, unas pestañas. Entonces, todo esto se lleva a cabo en este hospital, en el servicio de cuidados paliativos. Pero también tenemos obstáculos en los cuidados paliativos. Primero de ellos es el desconocimiento total y desconocimiento de la población y también del propio profesional de la salud, y desconocimiento también de los planificadores de las políticas, los profesionales, lo que les acabo de comentar, el público,
sobre el concepto de cuidados paliativos y el beneficio que puede ofrecer a los pacientes y al sistema de salud. Muchas veces, por la falta de conocimiento, subestiman al servicio y suponen que no es importante, pero es muy importante. Nadie tendría que morir con dolor, nadie tendría que morir sufriendo, nadie tendría que morir con dificultad respiratoria. Otros obstáculos son los obstáculos culturales del propio paciente, ideas religiosas, que hace que el paciente tenga ideas de alguna forma diferentes respecto al tema y concepto de muerte, incluso al dolor. De repente hay pacientes que suponen que el dolor es un castigo que necesitan y que deben de recibir por haber hecho ciertas cosas mal, ¿no? Y que el cáncer también es un castigo. Entonces son pacientes que tienen ideas que de repente tenemos que modificar, o el área de psicología tiene que modificar con trabajo continuo. Errores de concepto sobre los cuidados paliativos, que ya son solamente para ya cuando ya no se puede hacer nada, pacientes que ya no van a vivir en las últimas semanas y pacientes solamente oncológicos. El tratamiento de los cuidados paliativos, hablando del tema de la referencia que yo les decía a ustedes, tendría que ser en paralelo al tratamiento curativo, es decir, el paciente está llevando su tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, y a la par tendría que estar llevando el tratamiento paliativo, porque va a haber síntomas secundarios a la enfermedad, secundarios a los tratamientos, que nosotros tenemos que estar manejando. No es cuando ya el paciente vaya a fallecer, ahí realmente ya para qué nos los están enviando, ¿no? Para qué nos los están refiriendo. Errores de concepto, según los cuales el acceso a los opioides determinará un aumento en la toxicomanía. Y esto pasa incluso en compañeros médicos. De repente les pongo el ejemplo de una paciente que le estaba atendiendo para manejo del dolor. Fin de semana se descontrola, acude con algún médico cerca de su domicilio. El médico que la atiende le dice que el medicamento que está usando es de los peores, que le va a generar adicción, que tiene que suspenderlo, que es un medicamento peligroso. Entonces el lunes llega la paciente a la consulta pues alarmada, espantada por todo lo que le dijo un médico respecto al tratamiento que yo le estaba indicando. Y esto es falta de competencias y desconocimiento sobre los tratamientos. Y a nivel nacional, ¿qué estamos haciendo ya casi para terminar? Estamos haciendo muchas cosas respecto a la parte de la normativa y la parte del marco jurídico que llevan los cuidados paliativos. Primero, bueno, pues en el Diario Oficial de la Federación, en el año 2009, en enero, se establece la reforma al artículo 184 de la Ley General de Salud, en la que se adiciona el artículo 166 bis, que contiene justamente la ley de los cuidados paliativos. Ahí está, y es muy extensa respecto a los beneficios y a los derechos que tiene el paciente que es susceptible de cuidados paliativos. Igual en el Diario Oficial de la Federación, en noviembre de 2013, se hace un decreto por el cual se agrega al artículo 138 bis el 1 al 21. Y aquí, por ejemplo, el 16, 17 y 18 nos habla de la sedación paliativa, que es otro procedimiento y otra estrategia que llevamos a cabo en el área de cuidados paliativos, que ese es otro tema, pero que también es muy interesante, la sedación paliativa. En el año del 2014, el 9 de diciembre, se crea la norma oficial mexicana, que es la normativa vigente que tenemos en la República Mexicana, que es la norma 011, respecto a los criterios de atención en enfermos en situación terminal, hablando de los cuidados paliativos. El diciembre del 2014 se establece como obligatoriedad los esquemas de manejo integral a través de las guías de manejo integral de los cuidados paliativos. En diciembre del 2016, igual, la obligatoriedad de los esquemas de atención a través de del manejo integral de las guías, pero para el paciente pediátrico. 2014, adulto, 2016, paciente pediátrico. 25 de marzo del 2021, Paliativiste, que es una estrategia institucional que lleva a cabo el ISSSTE, que lo que busca es replicar lo que decía la Organización Mundial de la Salud, es como dar atención escalonada en todos los niveles de atención de todas las unidades de salud que forman parte del ISSSTE. Esta surge justamente el 25 de marzo del 2021, es aprobada por la Junta Directiva del ISSSTE y es el programa institucional del cual nosotros formamos parte y que es de la institución Paliativiste. Este es el logotipo oficial, seguramente alguno de ustedes lo ha llegado a ver.
¿Y qué sigue? Bueno, pues siguen capacitaciones, altas especialidades, maestrías, pero también se está revisando la currícula para que en la UNAM, para que justamente la asignatura o el tema de cuidados paliativos o medicina paliativa sea una especialidad, ya no sea una alta especialidad. Entonces entraría como una especialidad, como ginecología, como pediatría, y se está revisando justamente la currícula para poder establecerla como una especialidad. Ahorita el grado máximo de formación en la República Mexicana es la alta especialidad. Y ya para concluir, dentro de las conclusiones, bueno, pues los cuidados paliativos deben ser proporcionados no solamente a los pacientes oncológicos. Los cuidados paliativos se pueden proporcionar cuando el paciente está recibiendo un tratamiento activo, que es lo que les comentaba, no solamente cuando el paciente ya está en situación terminal y que el tratamiento de base ya no se está llevando a cabo, sino el paciente tendría que llevar de forma paralela el tratamiento curativo y el tratamiento paliativo. Son un derecho de las personas con necesidades paliativas el recibirlos y una obligación de las instituciones del sistema de salud de poderlos proveer. Y el control de síntomas es uno de los objetivos principales para alcanzar la mejor calidad de vida para el paciente y el alivio para el sufrimiento para él y para el propio paciente. Es importante siempre, hablando de estas estrategias que nosotros vemos y que utilizamos en la consulta externa, el manejo de síntomas es prioritario para el paciente. De esta forma, nosotros nos adelantamos a evitar sufrimiento y que el paciente sufra y que la familia sufra, si nosotros podemos contener y manejar de forma efectiva los síntomas. La bibliografía. Y esta es una fotografía que lamentablemente no se ve bien, pero que engloba la parte de los cuidados paliativos. Es como el ejemplo más claro. Es una paciente de 93 años de edad que tiene cáncer de mama metastásico. La cara que tiene tal vez no se ve, pero es una cara de terror, tiene mucho miedo. Llegué a verla a domicilio a esta paciente. En la parte de aquí arriba, no sé si se alcanza a ver, creo que no, está la fotografía de ella cuando está joven. Entonces, esta paciente seguramente jamás imaginó cómo iba a terminar, jamás imaginó cómo iba a desencadenar su vida, y al final se encuentra postrada en una cama, necesitando una atención paliativa, que alguien le quite el dolor, que alguien maneje los síntomas para poder morir en paz. Eso es lo que hacemos nosotros en cuidados paliativos. Gracias. Bueno, agradezco su asistencia y a través de la Coordinación de Enseñanza e Investigación me permito entregar un reconocimiento al doctor Ramírez. Y lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan para el ponente? Aquí, en la parte de atrás, gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Una preguntota, ¿habrá, por ejemplo, en el caso de la morfina, hay ajuste de dosis cuando el paciente presenta alguna adicción previa? No entendí tu pregunta, perdón. El paciente de cuidados paliativos, que tiene una situación también de adicciones, ¿hay ajuste de dosis en la morfina o se utiliza otro tipo de opioide? Es importante eso que comentas. De hecho, cuando vemos al paciente, siempre en el interrogatorio preguntamos antecedente de adicción o uso de sustancias tóxicas, porque con base en ello justamente se ajusta la dosis más arriba de lo que un paciente promedio debería de utilizar. Y obviamente hablando de morfina, que es uno de los opioides más buenos que existen, pero también es importante personalizar como el perfil clínico del paciente, la edad del paciente, pero sí, de entrada lo que se hace es que se sube un poquito la dosis, se ajusta la dosis a un paciente que en teoría sería virgen a opioides. Y también es importante mencionar que si es un paciente farmacodependiente, no te obliga que tiene que sufrir por el hecho de que el paciente ya es farmacodependiente, quitarle el tratamiento. Lo que sí somos más estrictos. Nosotros contamos con documentos en donde el paciente está obligado a firmar
el uso que nosotros le estamos indicando en el tratamiento no puede rebasar dosis, no se le puede perder el medicamento. Tenemos que ser más estrictos con este tipo de pacientes. Pero en realidad un paciente con farmacodependencia no es un paciente que tenga que morir con dolor, es un paciente que se le tiene que cuidar más. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, pues felicitarlo por su presentación. Gracias, doctor. La doctora Garchus pues ya fue pionera aquí de cuidados paliativos, no nada más en el hospital, sino en el ISSSTE, ¿no? Cuando todavía no era un mandato de ley, ya se estaban dando cuidados paliativos. Yo quería preguntar y ver en qué sentido puede crecer cuidados paliativos. ¿Qué tanto se tienen que apoyar con la parte del manejo del dolor, de clínica del dolor? ¿O qué les faltaría para que pudiéramos tener también ya integrada esa parte? Clínica del dolor es importante como dividir, porque de repente también hay un poquito de confusión. El área de dolor y paliativo solamente se enfoca al manejo farmacológico como tal del dolor. Cuando llegamos a dosis máximas, que a lo mejor podría convertirse en un síntoma refractario, que a lo mejor ya no hay control del dolor con tratamiento farmacológico, es cuando entra clínica del dolor, que es prácticamente invasivo, es bloqueo de hematomas, terminaciones nerviosas para manejo del dolor cuando ya la estrategia terapéutica con medicamentos no está dando resultado. O sea, aquí realmente pues faltaría instalaciones, insumos, personal médico. Por ejemplo, aquí tenemos limitantes respecto al área de pediatría, porque no somos pediatras ambos, pero también hay demanda de atención paliativa pediátrica. Entonces sería muy conveniente que se contratara un médico paliativista pediatra para que se enfoque al área pediátrica, porque pacientes del servicio de pediatría están falleciendo, muchos con sufrimiento, con dolor, porque no hay un médico paliativista pediatra que dé esta atención. Entonces son cosas mínimas. Antes de llegar tal vez a una clínica del dolor, sería como establecer un servicio completo. Por ejemplo, dentro del servicio de cuidados paliativos tiene que haber un área de infusiones. Cuando el paciente te llega con dolor agudo en ese momento, tienes que atenderlo, una infusión de dolor para que el paciente se vaya al domicilio sin dolor, porque ese paciente sale de la consulta y se va a urgencias. Ese paciente pudimos evitar que llegue a urgencias, que es otro paciente más y que se vaya al domicilio ya sin dolor, y de esa forma desfogamos o hacemos que el servicio de urgencias no tenga pacientes solo para manejo de síntomas. Las estrategias que muchas veces hemos pensado es, tenemos un plus de oro que es ISSSTE en casa. Entonces nosotros realmente necesitamos crecer hacia el envío de esos pacientes, pero realmente tener el mismo seguimiento de cuidados paliativos, para que de esta forma el paciente fortalecer esa área con médicos capacitados completamente en el área de paliativos, para que esos pacientes ya terminales que están en domicilio ya no regresen al hospital. La parte de como dice el doctor, del área de infusiones, necesitamos un área. En otros, por ejemplo en cancerología, no se hace hospitalización. Llega el paciente con alteración, por ejemplo, del dolor, y en ese momento se mete al área de paliativos, se estabiliza, y la finalidad es que se regrese a su casa. Entonces probablemente podamos tener esas opciones, pero hay que crecer primero en paliativos. En el área de clínica del dolor, como dices, es toda una clínica, doctor, es toda una infraestructura en donde tenemos que tener la conciencia que los pacientes que se van a ver no son pacientes de 1 a 2 veces, son pacientes de años. Entonces es una infraestructura que debe consolidar 20 años de tratamiento estos pacientes, o sea, es muchísimo, ¿sí? Entonces eso es la parte por un lado de medicamentos, y como dice el doctor, es implementar ya otras estrategias invasivas que van desde bloqueos hasta infusores, a lo mejor hasta cirugía, que requieren cuidados paliativos. Es otra onda tener ya una clínica del dolor, porque si estamos hablando de clínica del dolor, implementarla y pensar que nada más con medicamentos, yo creo que nos quedaríamos cortos, doctor. Tiene que crecer, y obviamente podría ser poco a poco.
pero yo creo que estamos en crecimiento, hay que fortalecer en casa, hay que tratar de crecer en paliativos, en personal. Desafortunadamente no tenemos una sola base que diga es de cuidados paliativos. Nos jalan de otras áreas, pero en realidad una plaza paliativista no ha dado como cuidados paliativos. Necesitamos el área de psicología, reforzarla, necesitamos el área también de rehabilitación, muy importante para los pacientes, odontopediatría, ¿sí? Pediatría necesita, como dice el doctor, es todo en una infraestructura. Los niños no son personas chiquitas, el área de pediatría es muy especial. Entonces creo que empezando y continuando con este camión que ya no se detiene, que son los paliativos, doctor, pues ahorita hay que empezar a implementar áreas en donde se pueda ir desalojando urgencias. Yo creo que hay cada vez más pacientes, si simplemente habláramos de oncológicos, mucho paciente oncológico que no debería de regresar a urgencias. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Y si necesitamos una plática con ustedes en relación con el recetario, nos surge ver qué vamos a hacer. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, bonito día.